Pasamos a la segunda. Gracias por vuestro tiempo, equipo de Quant. Tenéis que salir además tumbando porque teníais ya prevista otra reunión. Vamos a tener con nosotros hoy a 3 personas que, por lo que me han dicho hace un ratito, consiguieron hace 2 años que se alinearan los astros, y cuando se alinean los astros las cosas ocurren. Ocurre que se alinearon los astros hace 2 años y ahora tenéis 120 y tantas personas dentro del grupo. Tenéis varias oficinas, una importante en París y otra importante en Madrid. Me consta que tenéis otras 3. Gracias, Santiago, gracias, Bertrán, y gracias, Juan José, por vuestro tiempo. Tenéis 20 minutos para hablar de vuestra empresa, para convencernos. Ya lo habéis hecho en la previa, pero yo creo que ahora lo vais a rematar. Hola. Así que os dejo esto y todo vuestro. Gracias. ¿Me oís? Sí, perfecto. Vale, bonjour. Good morning, I guess. Buenos días. Tengo un castellano del norte de los Pirineos, pero voy a intentar presentar eso en castellano correcto. La palabra clave es intentar, supongo. Y voy a presentar nuestra empresa, Quant AI Lab, una empresa que hace un poco menos de 2 años hemos empezado con 3 personas. Ya tenemos 120 y picos. Como lo hemos comentado antes, tenemos oficinas abiertas aquí en Madrid, en la calle Arturo Soria, 122. Estamos en París, Boulevard des Italiens, es muy cercano de Ópera. Tenemos una oficina en Londres, hemos abierto la semana pasada en Boston, estamos acelerando y hemos creado una empresa con un posicionamiento en el seguimiento de lujo de la inteligencia artificial. Cuando decimos inteligencia artificial, hablamos más de la combinación de metodologías, tecnologías, ladrillos algorítmicos que permiten solucionar realmente los problemas de los clientes a un nivel industrial. Es decir, que con nosotros los clientes ganan dinero, reducen riesgos, reducen gastos, salven vidas de manera concreta. Un punto importante que permite ilustrar la generación de valor es que muchos de nuestros clientes, grandes empresas, piden la exclusividad de nuestras herramientas. Solo para dar eso es un punto muy importante. Hay varias cosas que podemos presentar, hay muchas cosas que no podemos, que podemos ilustrar, pero de verdad, porque permite ganar tantas cosas, mejorar las cosas a un nivel industrial, ¿no? Con una robustez total de las soluciones, es decir, que funcionan cada minuto del año, ¿ok? Piden la exclusividad, ¿ok? En el entorno medical, el entorno financiero, el entorno de supermercados, en varios entornos. Parte de la cultura es una spin-off académica. Santiago, yo, Juanjo, teníamos posiciones académicas en varias universidades. Es decir, que para asegurar que tenemos una fuente de talentos de alta calidad, formamos los equipos. Más sencillo, mucho más sencillo. ¿Okay? Y para el reclutamiento también, ¿no? Porque la fuente de talento no hay tantos en el mercado, en particular con un posicionamiento de lujo, es decir, sobre los problemas los más complejos. ¿Okay? La propuesta de valor de la empresa, en pocas palabras, es proponer soluciones industriales rápidamente. Es reducir el time to value. Es decir, que cuando una empresa utiliza a Quant, en menos de 3 meses, tienen una solución sobre un problema complejo que funciona de manera industrial.
es importante y quiero reforzar la parte industrial. Es decir, que tenemos una oferta de industrialización de la innovación. No solo escribimos papeles académicos, eso lo hacemos, pero eso es desayuno. ¿Ok? Almuerzo y cena, hablamos de soluciones concretas. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Es que, uno, tenemos ladrillos algorítmicos propios que utilizamos para acelerar los cálculos, metodologías propias. Tenemos 47, si no me equivoco, ladrillos propios que recombinamos de manera a proponer una solución viable y permite acelerar las cosas. Tenemos productos propios que permiten tratar cada paso de la cadena de valor de un proyecto, del entendimiento de la cultura de la empresa, del gobierno del dato, de la calidad y la integridad de los datos, los ladrillos algorítmicos, hasta la visualización de los resultados. Lo que queremos es que los clientes tienen inmediatamente confianza en nuestras herramientas, en particular en un entorno medical o médico-legal. Cuando toman una decisión con nuestras herramientas, un error no es aceptable o posible. ¿Ok? Tenemos una manera de trabajar muy pragmática cuando tratamos de un problema complejo. Es decir, que desde la primera semana tenéis resultados catastróficos, pero podemos poner un diagnóstico inmediato sobre los próximos pasos y cómo podemos mejorar las cosas o adaptar esas soluciones al entorno particular de la empresa, a su gobierno del dato, entre otras cosas. Y en menos de 2 años tenemos el reconocimiento de Gartner. Okay. No sé si hay tantas empresas así en el mundo. Okay. He comentado, no sé si... sí. La parte end-to-end es muy importante para asegurar de la calidad de lo que proponemos. Okay. La parte avanzada es realmente para proponer resultados de alta calidad. Y aseguremos de la conexión con el negocio cada vez, con el problema o la manera de entender el problema de los usuarios. La propuesta dinámica que permite una evolución de las herramientas en el tiempo hace parte del valor generado, de la empresa. ¿Okay? Sabemos que muchas veces tenemos entornos no estacionarios, es decir, que observamos y capturamos un cambio de comportamiento en la base de datos, en la manera de utilizar las cosas, de entender las cosas, de capturar fuentes de datos alternativas, y eso lo capturamos cada vez en nuestra manera de construir las soluciones o de proponer la combinación de algoritmos. ¿Okay? A día de hoy, más o menos tenemos 30% de la actividad en el sector financiero, 30 o 20% más en la parte de energía, 20 y picos % en la parte medical, forensic, esas cosas, y el resto entre supermercado, la parte telco, la parte sector público. Es decir, que tenemos una oferta transversal. ¿Okay? Y ya voy a dejar la palabra a nuestro experto en esos entornos, en particular medical, porque no quiero contar tonterías sobre estas cosas. ¿Okay? Y si tú me permites, Juanjo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Bertrán. Después de esta introducción que ha dado Bertrán, el CEO de la compañía, nuestro objetivo era
daros una visión general de quién es Quant, cuál es el ADN de la compañía y hacia dónde vamos, ¿no? Ha mencionado ahora mismo varias verticales, destacando pues, varias históricas, ¿no?, importantes en la economía del país a nivel internacional también, como las finanzas, el retail. Y también queremos destacar, obviamente dado este foro que tenemos aquí, ¿verdad?, el sector sanitario. Gran parte del éxito que está teniendo Quant en estos 2 años es el equipo, el cual acumula una gran experiencia. Como decía antes Bertrand, no es fácil encontrar gente con talento, gente dispuesta, ¿no?, y con el conocimiento necesario para llevar a cabo estos retos. Y el sector sanitario es de particular interés, no solo por los retos que tiene este contexto en particular, ¿no?, el sanitario, todos sabemos lo difícil que es enfrentarse a los retos que este entorno conlleva, sino también porque es muy interesante porque también está lleno de oportunidades, para innovar, y no siempre es fácil. Muchas veces cuando hablamos del sector sanitario pensamos en diagnóstico, en temas avanzados que también los tenemos y damos unas cuantas pinceladas al final de la charla en unos minutos, sino también proponer valor y digamos, mejorar la calidad del servicio en temas que quizás no te vienen a la mente en una primera iteración, ¿no?, cuando piensas unes, ¿no?, innovación, inteligencia artificial y sanidad, quizás no te viene tanto a la mente como decía. Sistema sanitario en particular en Occidente, ¿verdad? Yo creo que todos estamos acostumbrados a un servicio excelente, aquí en España también, desde luego, pero no es extraño y no nos resultará ajeno este escenario, ¿verdad? Te levantas de la cama, vas a una cita que tenías programada, a veces con demasiada antelación, te habían dado la cita, ¿no? Llegas al hospital y hay una gran cola de espera, te dan cita, te registras, vuelves a donde tenías la cita, a la consulta. A veces te cuesta encontrar el sitio, la consulta o la puerta adecuada. Vuelves a tener que esperar para al final pues, ser atendido por el especialista, ¿no? Como decía, esto al final funciona muy bien, pero desde luego que también se puede innovar en esta parte que, no, como decía, no necesariamente es la parte diagnóstica que avanzaremos al final. Esto genera muchas veces pues, falta de agilidad, pérdida de recursos de una manera o gestión de recursos no muy eficiente y desde luego también algo muy importante, el impacto en la percepción de la calidad del servicio del paciente. Algo no muy ajeno, de hecho está a la orden del día, es tangible con las soluciones tecnológicas que existen en el conocimiento, en el estado del arte de este tipo de tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, y desde luego en las capacidades de Quant de los servicios y esos ladrillos componentes que comentaba ahora mismo Bertrand. Avisos automáticos de si hay demasiada lista de espera o si se ha producido un desajuste en la agenda para que puedas ajustar tu día, ¿no?, de una manera con suficiente antelación, como decía. Llegas y bueno, pues la cola de espera no es tanta, eres capaz de encontrar el camino de forma sencilla mediante un guiado dentro del hospital, incluso kioscos que te permiten hacer un registro automático una vez que llegas al hospital. Y luego, al final, desde luego, ¿no?, la asistencia en el diagnóstico y durante el servicio que te ofrece el especialista. Una de ellas es incluso la gestión inteligente de agendas, ¿no? En un hospital, en un entorno sanitario, los recursos son preciosísimos, ¿no?, tanto de equipamiento, del personal sanitario, las agendas están muy apretadas, siempre se hace el esfuerzo de cuando se estudia o se hace la planificación de los pacientes, se intenta maximizar pues el número de servicios que se va a ofrecer, ¿no? Si una persona va al hospital y tiene que hacerte un chequeo, sabemos que luego te haces una prueba o la probabilidad de que se haga luego una prueba cardíaca o un test médico pues es mayor, o tiene que hacerse una resonancia magnética, una radiografía, pues se intentan optimizar de una manera que se cubra todo el servicio, se den tantos servicios posibles una vez que esta persona ha llegado al hospital. La realidad es que hay ocasiones en las que bueno, pues el paciente no aparece por diferentes causas, ¿no? Pues un no-show en la agenda, digamos que incurre de forma catastrófica, no solo en el servicio, en el resto de agenda que se podría haber gestionado sabiéndolo con antelación de una manera más óptima, sino desde luego en los recursos, porque se están desperdiciando, entre comillas, esos recursos estaban bloqueados para esta persona que no ha aparecido. Como decíamos, mediante un sistema inteligente, esos ladrillos que tenemos de una forma muy atómica en la empresa, es posible predecir hasta con un 95% de precisión qué paciente no va a aparecer debido a X motivos. Hablamos, por ejemplo, de combinar diferentes fuentes de datos que existen al alcance de nuestras manos, ¿no?, en los hospitales. Por ejemplo, perfilado de pacientes, la edad, desde dónde se desplaza este paciente,
el método de transporte más probable que va a utilizar, si existe alguna restricción de movilidad de este paciente, si tiene alguna, ¿no? Pues alguna digamos, dolencia médica que quizás es susceptible de priorizarlo en la escuela una vez que llega, contexto interno, cuál es la agenda, qué servicios tenemos disponibilizados, qué servicios de estudios médicos se le van a someter a este paciente, y luego contexto externo, ¿no? Pues el tráfico, el tiempo, predicción del tiempo, todo ello para predecir, como decía, hasta con un 95% de precisión qué pacientes va a aparecer y no va a aparecer. Todo ello repercute directamente pues, en un número de citas óptimo o automatización automática de los recursos y, en definitiva, una mejor experiencia del paciente. Como decía, hablamos de soluciones tecnológicamente al alcance de nuestra mano que, aplicadas con una combinación tecnológica y del contexto médico, de la realidad médica, es factible hoy en día. Una vez que abres la puerta de la cita, ¿verdad? De la consulta, te enfrentas al especialista. Y todos lo sabemos, no es ningún secreto, ¿no? Ni ninguna novedad, que invierte en gran parte de este tiempo, muchas veces no necesariamente pues, atendiéndote como ellos quisieran, muchas veces, sino incluso haciendo sistemas o tareas burocráticas, tomando notas, ¿verdad? Sus dolencias, etcétera, escribiendo a máquina, e incluso luego gestionando una gran cantidad de burocracia, ¿no? De papeleos internos, etcétera. Todo ello, como decía, al alcance de soluciones optimizadas para el contexto médico, jerga médica, el contexto de la consulta, etcétera. Por ejemplo, transcripción automática de la consulta, separación de los interlocutores, identificación de palabras clave relacionadas con patologías y dolencias médicas, etcétera, ¿no? Y como decía, pues gracias a nuestra solución también que disponemos en Quant, de procesamiento documental inteligente, una gestión muchísimo más ágil de toda la documentación. Está relleno el informe, está firmado, está sellado, está compulsado, etcétera, etcétera. Todo para identificar también posibles desajustes que al final impactan en los recursos y la calidad del servicio que decía que estamos ofreciendo. Al final, un par de pinceladas, ¿no? Que dan visibilidad de la gran capacidad de innovación, conocimiento del sector médico, como decía, de cómo en Quant somos capaces de dar soluciones avanzadas en el tema ya incluso del diagnóstico médico. Hablamos en particular de dos ejemplos, como son el de asistencia al diagnóstico fetal y la cuantificación renal automática en el contexto de la hidronefrosis. Ahora veremos un poquito más de ella muy brevemente. Todos sabemos, ¿no? Es cierto que la apnea, ¿verdad? Afecta a mucha parte de la población, a todos afectan los partos, ¿verdad? Para ello existen recomendaciones, ¿no? Pues un proceso de supervisión, en particular de gran relevancia es el que se tiene al segundo trimestre, y bueno, recomendaciones oficiales de la OMS, ¿no? Como ello repercute directamente en la calidad de vida de todo el proceso del parto, ¿verdad? Sin embargo, aquí a veces tenemos mucha gente, estamos acostumbrados a los grandes servicios de calidad que tenemos aquí en España, en Occidente. Sin embargo, bueno, pues la precisión en detectar ciertos posibles riesgos en el futuro bebé, pues no es tan alta. En otros países, aquí vemos algunos números de diferentes países, incluso en Europa, que creemos que estamos a la vanguardia y lo estamos, ¿no? Del servicio médico. Existen grandes discrepancias entre diferentes países. Y en Quant somos capaces de poner todo este conocimiento técnico que antes hacía énfasis Bertrand, ponerlo al servicio de un contexto tan relevante, tan importante como es la asistencia, incluso en este, como decía, en este SCREAM, sale el término en inglés, ¿no? De monitorización fetal. Hablamos, por ejemplo, de redes avanzadas, a todo les sonará, espero, hoy en día, año 2022, concepto de deep learning, aprendizaje profundo, puesto al servicio no solo de identificar el manido ejemplo, ¿no? De gatos y perros, etcétera, puesto al servicio de una causa tan importante como esta, ¿no? Asistencia de una red que es capaz en tiempo real de detectar automáticamente los planos estándar que están tipificados en el protocolo médico para hacer un montón de medidas métricas y detectar cuando un feto pues, puede estar en riesgo o posibles patologías. Beneficios, ayuda a la formación incluso, porque es cierto que los sonógrafos, ¿no? Los radiólogos son auténticos artesanos, expertos en adquirir estas imágenes. Nos ha tocado un ultrasonido, una sonografía, ¿verdad? Una ecografía. Es complicado, ¿no? Mover realmente la sonda donde está. Esto lo hace automáticamente, detecta el plano que dice cuándo has dado en el clavo, incluso puede ayudar a la formación, o incluso en áreas remotas, donde igual el facultativo no ha tenido
no hay disponibilidad de un de un profesional sobrecualificado, o incluso en países en vías de desarrollo, estas soluciones ayudan directamente en casos reales. Siguiendo con el caso de medicina fetal, otro de los ejemplos, ¿no?, de las capacidades que tenemos en Quant. Típicamente, cuando tienes un bebé, pues se adquiere una serie de planos estándar del cerebro para tomar una serie de medidas que al final pues, se relacionan con la evolución del feto, si está creciendo correctamente, si hay alguna deformación, etc. Por lo general, estas métricas, estos biomarcadores, ¿no?, fisiológicos, se toman en 2 dimensiones, que es la modalidad más común en casi todo el mundo. Sin embargo, hay estudios, también liderados por nosotros, que demuestran cómo en 3 dimensiones el diagnóstico es mucho más robusto. En concreto aquí tenemos un caso de docilocefalia, ¿vale?, una deformación que tiene en el cráneo, como en 2 dimensiones pasa totalmente desapercibido dentro de los cuartiles estándar como aceptados normalmente. Sin embargo, en 3 dimensiones aparecen como posibles riesgos y es más, te dan un mapa detallado de dónde existe la deformación en particular. Claro, si me has dicho anteriormente que la mayoría de estos planos se adquieren en 2 dimensiones, ¿cómo es posible sacar esta información en 3 dimensiones? Gracias a algoritmos avanzados que disponemos en Quant, las redes generativas, redes adversarias, que se utilizan, habrán oído muchas veces en las noticias, ¿no?, se utilizan para generar rostros ficticios, rostros falsos, etc. En este caso es un contexto muy específico, se utiliza las vistas disponibles, no hace falta ni que sean 3, sino a veces una, ¿vale?, disponibles en un hospital para generar automáticamente una reconstrucción 3D fiable. Te dice incluso dónde existe más riesgo de cierta desviación, etcétera, donde hay posibles errores en la reconstrucción, para poder dar un diagnóstico aumentado, más robusto y cuantificado de estas patologías. Y el último de los casos que quería también un poco más tangibles, ¿no?, de las tecnologías que disponemos en Quant y el talento que tenemos en Quant, es el contexto de la hidronefrosis, en concreto la hidronefrosis pediátrica, que afecta, es una de las grandes dolencias, de hecho, en la pediatría, ¿no? Viene, literalmente, el nombre significa agua dentro del riñón, viene pues, una obstrucción del sistema colector, etcétera. Y es cierto que, como decía, en sonografía, permítame recalcar la complejidad y el desafío que tiene esta modalidad, ¿no?, porque no es como una radiografía, tiene sus riesgos, tiene sus limitaciones, pero en sonografía es especialmente complicado, ¿no? De hecho, extraer digamos, el índice de funcionamiento de un riñón mediante una imagen en ecografía no siempre es factible, porque aquí, por ejemplo, 2 imágenes, no sé si aparecían muy bien, pero la segunda parece que es un caso más severo y realmente la funcionalidad es mucho mejor que en la primera. Lo que tenemos son herramientas capaces de forma automática de extraer los descriptores fisiológicos del riñón, reconstruirlo en 3 dimensiones, aquí tenemos el sistema colector y lo que es todo el riñón en 3 dimensiones, y relacionarlos con estas patologías, funcionalidad directa del riñón. Todo ello, ajustamos el algoritmo, como decía antes Bertrand, optimizamos su punto de operación, porque el fallo no es aceptable, para operar con un 100% de sensitividad, es decir, ningún caso severo pasa desapercibido, y un 50% de especificidad, es decir, el 50% de los bebés que por defecto y por protocolo pasan a una radiografía diurética, que implica pues, imagen radioactiva, sondas y lágrimas, no necesariamente de los bebés, también de los padres, ¿no? Pues es capaz de pues ahorrarse ese maltrato gracias a las tecnologías que disponemos en Quant. Y finalmente, quería concluir únicamente con el mensaje de estamos dispuestos a asumir cualquier reto, ¿no?, con este ADN de innovación, trabajo duro y conocimiento técnico totalmente robusto, vanguardista, como creo que dejaban entrever, ¿no?, los 2 últimos proyectos, y el gran talento que disponemos y las ganas, sobre todo el entusiasmo que disponemos en Quant. Muchas gracias. Bueno, como esto es lo de los astros, ¿no? Si queréis volver ahí atrás, que se vea. Correcto. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Vuestro presidente, Santiago, decías lo de los astros. He de decir que los habéis alineado muy, muy bien, porque habéis llegado a hacer cosas que realmente merecen la pena, ¿no? Yo tenía 3 reflexiones. Voy a empezar por la última. No es lo que tenía pensado, pero ahora dándole vueltas creo que tiene más sentido. ¿Os habéis visto alguna vez como una software factory? Es decir, explico un poquito el concepto. Vamos, lo conocéis mejor que yo, pero quiero decir, explico qué es lo que estoy pensando.
aquí hay muchas personas y hay mucho emprendedor y hay mucho visionario que no sabe de tecnología. Lo hablábamos Nacho y yo ayer con el ICEX, precisamente. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener una idea buena, revolucionaria, pero necesito de alguien que sepa llevarla a la realidad. Y vuelvo un poco al concepto que trasladaba Santiago y que explicaba Bertrand de los ladrillos. Si tenéis ladrillos para hacer proyectos a medida, ¿por qué no utilizar vuestra estructura de 120 personas para que los emprendedores que no tengamos puntualmente una tecnología cercana podamos explicaros el proyecto para que vosotros podáis hacerlo? Es una reflexión, ¿eh? No sé si es viable o no y si tiene sentido o no. Ya lo sois, ¿no? Vale. Es decir, que no vamos desencaminados. Correcto. Los emprendedores que no tengan tecnología y que quieran acudir a un experto pueden hacerlo a vosotros. Perfecto. Voy a la segunda, la que sí que iba a ser segunda. ¿Estáis en Madrid desde hace cuánto tiempo? Desde el principio. París y Madrid las abristeis al tiempo. Desde el principio París y Madrid. Desde Vale. el principio. No, lo decía un poco por lo de la ayuda, potencial ayuda al desembarco en España. Lleváis 2 años en Madrid, ¿no? Más o menos, 2 años y pico. Estupendo. Y habláis, he visto que centráis un poco el tiro, que es el segundo punto, en el mundo hospitalario. Por lo menos los resúmenes. Pero vuelvo a lo mismo del Software Factory. Podemos hablar de cualquier vertical. Antes de la presentación hablábamos un poquito de las aseguradoras. Está Mapfre con nosotros. Hay empresas, hay muchísimas, estoy viendo las caras de todos, ¿no? Pero Domusby, estoy viendo a Pilar, por ejemplo. En un entorno de sociosanitario no lo hemos abarcado tanto, pero entiendo que podéis cubrir sin ningún problema cualquiera de ellos, ¿verdad? Es así. Correcto, sí, sí. El espíritu, como decía, de la presentación era dar visión general de, Es un ejemplo, de la compañía que yo y yo sé creo que ha surtido efecto porque te ha surgido mismo, ¿no? Te ha surgido esa, Me surgen esa idea inquietudes que era la idea de la compañía. porque hemos hecho ejemplos de una vertical, pero claro, aquí en las aseguradoras Mapfre está pensando, están rumiando todo el equipo de Mapfre. Jaime Coders de Nordic Pharma estará pensando, oye, ¿yo cómo puedo llevarme la tecnología a mi laboratorio, ¿no? Entonces, el clúster es un ecosistema, ¿eh? Eso es lo que podemos ofreceros para que sepáis un poquito más en detalle, que no es una vertical solo, que tenemos todas las transversales. Yo lo he interpretado así, pero habéis puesto ejemplos. No, de hecho, has visto que había las verticales no identificadas de Y las número 4 uno, verticales. que como sé que salís con prisa porque tenéis otra reunión, ¿cómo queréis que hagamos? Es decir, lo ideal es que os busquemos Eulen, por ejemplo. Patricia, he pensado en ti, se lo he dicho a ellos hace un ratito, pero estaba pensando, estáis lanzando proyectos en el mundo de la farmacia y en el mundo hospitalario, tenéis mesas de trabajo, en esos proyectos, en todos ellos, de todos ellos van a salir necesidades de fabricación o de software, ¿no? Del ladrillo. Yo, si os parece, ya en otro foro con más tranquilidad, nos hablamos, Santiago, Bertrand y Juan José, hablamos en otro foro, planificamos cosas muy concretas, de ir con el lápiz a lo concreto, ¿no? De he presentado y hasta luego, ¿no? No. Sí, sí. He presentado, tiene sentido y vamos a buscaros dentro del propio ecosistema aquellas piezas que puedan inicialmente serviros para arrancar, si os parece correcto. Perfecto. Perfecto. Y como A vuestra comentario, disposición. como lo ha dicho un cliente, un banco rojo muy conocido en España, con esos tíos, you say it, they deliver it. No es de yo, quiero decirlo y voy a ponerlo en la parte comercial, pero viene de un cliente. Ok. Bueno, pues oye, enhorabuena a todos, a los 3 y a todos los 120 que están en París y en Madrid. Cuando tengáis oficina en Londres y en Boston, que es ya, ¿no? También. Sí, sí. Ya están. Pues sigamos hablando, porque también me consta que hay empresas que están aquí representadas, que tienen intereses en esos territorios y entiendo que todo eso contribuye a vuestra expansión, ¿no? Y la TAM, que no lo he dicho, pero la TAM también podemos hablar de la TAM. Desde luego. Muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias.